El sacerdote Gerardo Delgado Pedrosa es párroco de la Inmaculada Concepción. Nos acompaña vía telefónica. Gerardo, gracias por estar con nosotros en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, con el gusto de saludarte. Y bueno, para conocer tu opinión, y esto haciendo la aclaración, es una opinión personal de Gerardo Delgado como sacerdote y no una postura de la diócesis de Torreón. Hay que hacer esa precisión. Sobre el fallo condenatorio en contra de Juan Manuel Riojas Martínez, mejor conocido como el Padre Meño, por los delitos de violación calificada y violación en grado de tentativa con abuso de autoridad y confianza, que se dio a conocer la semana pasada. Sí, la Iglesia está respondiendo con una tolerancia cero, es decir, no metiendo ya las manos de ninguna manera para proteger a sus sacerdotes, porque somos responsables de nuestros actos personales. Entonces tenemos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos ante la ley civil cuando así sea lo conveniente y lo justo. En mi opinión, sin conocer el caso del Padre Meño, creo que se está procediendo de acuerdo a las instrucciones que nos ha dictado el Santo Padre y al ejemplo que también desde el Papa Benedicto XVI hemos tenido de dejar que la justicia corra su curso. Ahora, ahí es un fallo que podría considerarse como histórico y sin precedentes, no solo porque implica el haber encontrado culpable de un delito sexual a un sacerdote católico, sino porque abre la puerta a la posibilidad de que se haga justicia en un aspecto sumamente oscuro de nuestra vida pública. En ese sentido, desde el punto de vista de la justicia de los hombres, de la justicia, digamos, oficial o gubernamental, pues ya se abre esta puerta. Podría ser también el hecho de que se abre esa justicia desde la autoridad eclesiástica. La autoridad eclesiástica tiene su propio campo de poder, sus propias facultades, y solo le corresponden las sanciones necesarias de acuerdo a lo que su potestad sobre nosotros los sacerdotes y sobre todos los fieles puede ejercer. Es decir, son sanciones de tipo espiritual, de tipo también de nuestras actividades, de las facultades que se nos conceden, que igualmente se nos pueden retener o retirar. En cuanto a que sea un precedente, yo pienso que estamos siguiendo una instrucción antigua. Esto es dar al César lo que es del César. En muchos otros tiempos la Iglesia ha tenido que tomar funciones que no le son propias directamente, sino de manera sustitutiva. Es el caso tan llevado y traído y tan magnificado de la Inquisición, que en realidad es una leyenda negra de exageración, sin decir que no haya habido casos de abusos. Si dejamos al César lo que es del César, tenemos que dejarle también el ejercicio del orden público, con sus respectivos procedimientos, por tremendos que puedan ser, son necesarios, y ejercer el César su tarea, pues también nos favorece a todos, inclusive a la misma Iglesia. Ahora, ¿qué es lo que marca la justicia canónica? Es decir, ¿qué tipo de sanción se hace acreedor un sacerdote que es encontrado culpable del delito de pederastia? De ordinario, creo que tendría que ser reducido al estado laical. El derecho canónico marca esta posibilidad. La reducción al estado laical es retirarle al sacerdote
toda facultad del ejercicio del ministerio sacerdotal, que se respeta salvo el único caso de que el peligro de muerte exija que ejerza su función en favor de alguien que lo requiere sin haber ninguna otra posibilidad de que reciba una atención. Este tipo de situaciones que se han dado han traído como consecuencia el incremento de voces que se pronuncian por eliminar el celibato del sacerdote para evitar cuestiones tanto como tanto de pederastia como de otras cuestiones de relaciones homosexuales de sacerdotes o relaciones con algunas otras personas. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión al respecto de esta eliminación del celibato? Bueno, depende de qué fuentes tengamos. Yo he recibido y he visto, consultado también datos donde las encuestas no nos ponen a la cabeza de los porcentajes altos de abusos de ese tipo de conductas, sino que por encima de nosotros, sin esconder la mano ni tirar piedra ni nada, sino por encima de nosotros hay muchos otros sectores sociales, entre maestros, pastores de otras denominaciones, en la misma familia, ¿sí? Sin embargo, yo aprecio que haya un reclamo fuerte de parte de la sociedad, porque si no lo hubiera, significaría que ya no somos un referente moral. Creo que la gente en general, dentro y fuera de la iglesia, a todo nivel, tiene el derecho de exigirle a la iglesia la probidad moral que proclamamos, que queremos enseñar, que queremos educar para este caso. En cuanto al celibato, el celibato no es intrínsecamente esencial al ministerio sacerdotal. Tan es así que en principio eran hombres casados, tanto como solteros, y tal vez también hubo viudos que se consagraron sacerdotes en los primeros siglos de la vida de la iglesia. Ya con el tiempo se descubre la bondad del celibato para la mejor eficacia del ejercicio sacerdotal. ¿Por qué? Porque no es una entrega común, es una entrega exagerada en cuanto a demanda de servicio, de atención, y por eso es conveniente que el sacerdote esté dispuesto a hacer todo de todos para servir a Cristo Jesús en lo que Él nos ha encomendado. No creo que sea una solución el eliminar el celibato de la disciplina eclesiástica. Más bien, creo que hay que reforzar nuestra educación para percibir y vivir con gozo este don de Dios, porque el celibato no es una decisión humana, sino una facultad que Dios nos concede cuando así Él lo dispone para poder servir sin ningún impedimento a quien así lo requiera. Entonces, ¿en dónde podrían encontrarse las causas posibles del origen de este problema de la pederastia? En el caso del sacerdote en particular, creo que no solamente se trata de algo privativo y exclusivo nuestro. Yo creo que sucede en cualquier otra forma de vida. El descuido de nuestra propia visión de la vida, de nuestra vida interior, de la vida espiritual, el cuidado de la relación que tenemos con el pueblo de Dios y con Dios mismo, nos afecta a sacerdotes, a religiosos, religiosas, a toda la gente en general, porque igual la infidelidad u otro tipo de conductas
nace de ese descuido, de esa falta de decisión por un compromiso de fidelidad, de constancia, de perpetuidad. Yo creo que un sacerdote que incurre en cualquier conducta desordenada de acuerdo al Evangelio, no es algo que le haya sucedido por una contaminación, por una infección, por contagio, ¿no? Simplemente es un grave descuido de nuestro ser sacerdotal, de nuestra conciencia de compromiso perpetuo, de fidelidad, de servicio en el amor, de modo que quien está satisfecho en el amor no tiene que buscar ningún otro sustitutivo. Pienso que este tipo de situaciones siempre condenables, el acto en sí es abominable, ¿sí? Se dan después de este descuido o de dejarse llevar por un activismo frenético, exagerado, de no tener tiempo, de no detenerse a reforzar nuestras raíces en la fe para la motivación pastoral. Solo puede darse en un estado alterado, ¿cómo le llamarían? Un estado de conciencia semejante tal vez al de la persona que se suicida, un tanto fuera de sí, un tanto desquiciado. Esto no es propio de gente sana. Y creo que estará de acuerdo. Uh-huh. Padre Delgado, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Permítame preguntarle, hay una crisis también de vocaciones y bueno, esto lo afirman y lo dicen las estadísticas. Este tipo de hechos que desgraciadamente luego empieza a darse pues esta vinculación de que si se les protege o no se les protege a los sacerdotes y los obispos en turno hacen lo necesario para que no salga a la luz y que lo único que hacen es moverlos de una parroquia a otra como para que se diluya un poco el escándalo o la situación difícil por la que atraviesa la iglesia y el sacerdote en cuestión, son factores que de alguna manera pues también desmotivan, ¿no? a que las vocaciones pudieran alcanzar la cantidad que se está requiriendo para fortalecer a la Grey Católica. Sí. Bien. Esta crisis que mencionas es real. Perdón, perdí la idea que iba. Sí, lo que tiene que ver con la crisis de vocaciones y el conocimiento de casos como estos y a veces también la especulación de que los obispos favorecen que no se abran los casos moviendo a un sacerdote de una parroquia a otra. Sí, perdón, correcto, por ahí es. Yo creo que no han sido las medidas más eficaces, tampoco las más afortunadas, ni mucho menos las más justas. Hay que velar por la integridad de la víctima, en primer lugar y sobre todo. El obispo que puede proceder de la manera que señalas también está queriendo proteger no únicamente al sacerdote, que en realidad puede merecer o no otra oportunidad. Yo en mi caso no la daría. ¿Sí? Está protegiendo también no tanto también a la iglesia como institución, que sí tiene que ver su prestigio y todo esto, pero el pueblo de Dios precisamente sufre a veces con crueldad cuando se presentan estas situaciones que de ninguna manera deberían existir, pero se dan. Entonces, el procedimiento que ya se está dejando en el pasado, ¿sí?
era una forma de intentar no lastimar a la gente. Pues sí, en una forma inadecuada al ocultar las cosas que pueden dañar incluso la propia fe o la decisión de militar o no en alguna organización católica o en la misma iglesia. Pienso que este afán de protección se desequilibró, se desniveló la balanza de las otras necesidades también de protección. Claro. Ahora, tengo aquí alguna participación del auditorio, padre, y creo que es importante darle salida a los comentarios. ¿Qué tema tan difícil y qué raro que un sacerdote lo aborde? Sí, porque son temas que luego tal pareciera que se tienen que guardar y que una secrecía total y absoluta y no abordarlos, pero no abordarlos es como evadirlos, ¿no? Y esconderlos, y una realidad no se puede evadir y esconder por mucho tiempo. Sí. Yo creo que aquí también interviene un deber de caridad, porque no solamente se trata de no exhibir al sacerdote, también la víctima tiene derecho al sigilo, a la justicia, sí, pero pues es incómodo, a veces doloroso, traumático, ser exhibido como alguien que sufrió este tipo de abusos. Incluso yo creo que hay gente que no lo denuncia si hay más casos, como debe haber, no publicados, precisamente por proteger su propia imagen pública. Sí. Llega un momento en que esto no es sostenible. ¿Sí? La justicia clama al cielo también. Justo eso. ¿Será que los sacerdotes son pederastas por ser célibes o no tiene nada que ver? Caray, a ver, hablamos del 100%. Así es, el comentario así lo exponen. ¿Será de nuestro radioescucha? ¿Será que los sacerdotes son pederastas por ser célibes o no tienen nada que ver? No, de hecho, son las otras cosas que ya mencionaba. Nuestro celibato es un don de Dios, y si lo descuidamos, se incurre en este tipo de conducta. Ahora, los sacerdotes son célibes es una afirmación muy abusiva. ¿Por qué? Porque precisamente es una generalización y me parece sumamente injusta. Que hay sacerdotes pederastas, eso es innegable. Sí, en todo caso, el comentario tendría que ir en el sentido de que los casos de sacerdotes pederastas están vinculados con el celibato. Bueno, y no lo están. No, ya lo explicó ampliamente. Disculpas por mi comentario, nos dice Rosy, pero es indignante el gran daño que hacen a la sociedad los líderes religiosos con los abusos sexuales. Vergonzoso. En verdad merecen un castigo muy merecido, a ver si así toman conciencia de sus actos. Este otro WhatsApp: felicito al padre por su posición. Creo que el problema es la falta de una verdadera vocación y falta de amor a Dios y a la Santísima Virgen María y la acelerada decadencia de la sociedad. También hay otro comentario de Hortensia Soto, igualmente dice, felicidades al padre Gerardo por sus comentarios, y es que he sabido que a muchos padres se les hace esa pregunta y prefieren evadirla. Muy bien, Gerardo Delgado Pedrosa, párroco de la Inmaculada Concepción, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Expárroco, perdón. Asumiendo una nueva encomienda. ¿En dónde? Todavía no lo sé. Todavía no. Muy bien. Qué bueno que haces esa precisión. Muchas gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Buenos días. Hasta luego. Gracias.